Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Hoy exploraremos uno de los casos más inquietantes y brutales que estremeció a los Estados Unidos en las últimas décadas: los crímenes cometidos por Michael Gargiulo, también conocido como el Destripador de Hollywood. Pero antes de entrar en los detalles de sus horrendos crímenes, es importante entender el contexto histórico y social de los años en que ocurrieron estos eventos, para que podamos comprender mejor la atmósfera que rodeaba al país y cómo esto pudo haber influido en las acciones de Gargiulo. A principios de los años 2000, Estados Unidos vivía un momento convulso en varias áreas, apenas saliendo del impacto psicológico y social causado por los atentados del 11 de septiembre. El país se encontraba sumergido en un estado de tensión interna. La creciente preocupación por la seguridad, junto con un auge en la cobertura mediática de crímenes violentos, crearon un ambiente donde el miedo y la paranoia comenzaban a instalarse en la vida cotidiana de muchas personas. En lugares como Los Ángeles, ciudad donde Gargiulo cometería sus crímenes, la cultura de las celebridades florecía, pero también había una sombra creciente de peligro que acechaba en las calles. Este periodo también fue testigo de avances en la tecnología forense y el uso de nuevas técnicas de ADN, herramientas que serían fundamentales más adelante para resolver muchos casos sin respuesta, incluyendo el de Gargiulo. Sin embargo, en aquellos momentos aún existían vacíos en los métodos de investigación que permitieron que a este asesino en serie pueda operar durante unos años sin ser detectado. Mientras que en los Estados Unidos se lidiaba con los efectos de la guerra contra el terrorismo y la creciente desigualdad social, en los suburbios tranquilos de Los Ángeles se desarrollaban los crímenes de un asesino que, utilizando una fachada de chico de alato, acechaba y atacaba a mujeres desprevenidas. Con este contexto en mente, es el momento de adentrarnos en la mente y los crímenes de Michael Gargiulo, un hombre cuya brutalidad dejó una marca indeleble en sus víctimas y sus familias. Así que, luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Michael Gargiulo, conocido como el Destripador de Hollywood, desarrolló un modus operandi y calculador que contribuyó a la gravedad de sus crímenes. Cada asesinato seguido por Gargiulo fue planeado con extremo detalle y tenía un patrón claro. Acechaba a víctimas con antelación, vivía cerca de ellas, observando sus rutinas y ganándose su confianza desde una distancia silenciosa. Este comportamiento de depredador le permitía identificar el momento exacto para poder actuar cuando sus víctimas se encontraban más vulnerables. El proceso de selección de las víctimas de Gargiulo parecía estar basado en mujeres jóvenes, generalmente solteras, que residían solas o en lugares donde podía monitorear su entorno sin levantar sospechas. Su motivación parecía ser el control total sobre estas mujeres, lo que se refleja en el nivel de premeditación que ponía sus crímenes. Las víctimas eran generalmente atractivas, lo que para Gargiulo simbolizaba un desafío o una oportunidad de ejercer poder sobre ellas, aunque sus ataques no tenían una connotación sexual clara en términos tradicionales de abuso. Una vez que seleccionaba a sus víctimas, el ataque solía ocurrir durante la noche. Su modus operandi incluía entrar en los hogares de sus víctimas sin ser detectado, aprovechándose de su experiencia previa como técnico de mantenimiento, lo que le daba un conocimiento adicional sobre las vulnerabilidades de las viviendas. Con frecuencia atacaba a las mujeres mientras dormían, asegurándose de que estaban completamente
desprevenidas. En cuanto a las herramientas que utilizaba, Gargiulo prefería el uso de cuchillos, lo que le permitía tener un contacto directo con sus víctimas. Este método también apuntaba a su deseo de dominar la situación por completo. Los ataques eran violentos, con múltiples heridas de arma blanca, lo que sugiere un nivel de ira y una necesidad de desfigurar o infligir el máximo daño posible. Su firma distintiva era la brutalidad con la que realizaba los apuñalamientos, que no eran simplemente para matar, sino para causar sufrimiento prolongado, reforzando su deseo de control y poder. Una característica distintiva de su violencia era la cantidad de veces que apuñalaba a sus víctimas, un elemento que demostraba una profunda ira y una fijación en infligir dolor repetidamente. Esta sobreimplicación en los ataques, combinada con la falta de evidencia física significativa dejada en la escena del crimen, hizo que sus actos fueran aún más difíciles de rastrear inicialmente. En resumen, el modus operandi de Gargiulo era una mezcla de acecho prolongado, ataques meticulosamente planificados y violencia excesiva. Fue lo que lo convirtió en una figura infame en la historia criminal de Estados Unidos, destacando por la brutalidad y frialdad con la que ejecutaba sus crímenes. Michael Gargiulo cometió sus crímenes en un periodo de casi 15 años, con grandes lapsos entre sus ataques. Se le atribuyen un total de 4 víctimas confirmadas, aunque se especula que pudo haber sido más mujeres. Su primera víctima conocida fue Tricia Pacascio, asesinada en 1993 en Glenview, Illinois. Tricia, de solo 18 años, fue encontrada apuñalada frente a la puerta de su casa, un caso que permanecería sin resolver durante muchos años, debido en parte a la falta de pruebas concluyentes en ese momento. Después de este crimen, Gargiulo desapareció del radar por varios años, hasta su reubicación en California a finales de los 90. Aquí su siguiente ataque no ocurrió hasta 2001, cuando le quitó la vida a Ashley Ellerin, una joven de 22 años, conocida por estar vinculada con personas y figuras de Hollywood. Ashley fue asesinada en su hogar en Los Ángeles la noche en que tenía una cita con el actor Ashton Kutcher. Este crimen atrajo mucho la atención mediática, pero Gargiulo no fue vinculado en ese momento. El siguiente crimen ocurrió en 2005, cuando le quitó la vida a Maria Bruno, una madre de 4 hijos que solo tenía 32 años, en su apartamento en el Monte, California. Este ataque se destacó por la precisión y violencia del mismo, marcando otro punto importante en la escalada de su brutalidad. En 2008 intentó quitarle la vida a Mitchell Murphy, quien sobrevivió al ataque gracias a que se defendió. Este patrón de asesinatos con largos periodos de inactividad entre los crímenes dificultó la conexión entre los casos. Además, la variedad de ubicaciones, con un crimen de Illinois y el resto en California, dispersó las investigaciones, lo que retrasó su captura por muchos años. Mientras que el público estaba más consciente de los peligros en las grandes ciudades como Los Ángeles, Gargiulo aprovechaba su tiempo y su movilidad para evadir ser identificado. En resumen, el ritmo intermitente de sus crímenes y los años de inactividad entre ellos complicaron la labor de las autoridades para poder vincular los casos, lo que permitió a Gargiulo continuar con su modus operandi sin ser detectado durante un tiempo. Michael Gargiulo nació el 15 de febrero de 1976 en Glenview, Illinois, un suburbio de Chicago.
aunque se sabe relativamente poco sobre su infancia en detalle, varios informes sugieren que creció en una familia disfuncional. No se ha documentado que sus padres tuvieran problemas graves de abuso, pero su entorno familiar era inestable, lo que podría haber contribuido a su desarrollo psicológico. Durante su adolescencia, Gargiulo comenzó a mostrar indicios de comportamiento antisocial, involucrándose en conflicto con otros jóvenes y mostrando señales tempranas de problemas emocionales, aunque no fueron diagnosticados formalmente en ese momento. Uno de los eventos claves en su juventud, que puede haber sido un detonante para su comportamiento y ritmo posterior de crímenes, fue el asesinato de su vecina Tricia Pacascio en 1993, cuando Gargiulo solo tenía 17 años. Aunque no fue arrestado por este crimen en ese momento, las investigaciones posteriores lo señalarían como un principal sospechoso. Este fue posiblemente su primer crimen, aunque en esa época no se consideraba un delincuente conocido. En términos de crímenes menores, hay pocos registros que indiquen una actividad criminal significativa antes de este primer crimen. Sin embargo, su comportamiento violento y su posible capacidad de desconectarse emocionalmente pueden haber sido indicativos de un trastorno antisocial de la personalidad, aunque no fue diagnosticado en su juventud. A medida que crecía, Gargiulo desarrolló una personalidad manipuladora y psicopática, lo que le permitió ocultar sus impulsos criminales a lo largo de su vida. Su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas y actuar de una manera amigable con su entorno sin levantar sospechas es una característica de ciertos trastornos de personalidad, en particular el trastorno narcisista y el trastorno antisocial. Sin embargo, no se le diagnosticó ningún trastorno mental formalmente hasta mucho después de su arresto. Expertos en criminología han señalado que Gargiulo presentaba signos de ser un depredador organizado, alguien que planea meticulosamente sus ataques, lo que sugiere un control consciente de sus acciones, más que una mente afectada por un desorden psicótico. Durante su juventud, además de su implicación en el crimen de Pacascio, Gargiulo cometió crímenes menores relacionados con vandalismo y peleas, pero nada que alterara a las autoridades de su potencial para convertirse en un asesino o asesino en serie. La transición de crímenes menores a crímenes mucho más graves fue gradual y en gran parte pasó desapercibida debido a su habilidad para moverse y cambiar de ciudad, lo que le permitió evitar el escrutinio durante varios años. En resumen, los traumas y problemas psicológicos no diagnosticados, sumados con un entorno familiar inestable y su participación temprana en un asesinato no resuelto, probablemente contribuyeron a moldear su perfil criminal. Estos factores, combinados con su capacidad para acechar a sus víctimas de manera metódica, dieron forma a su modus operandi y a la brutalidad de sus crímenes, así como la irregularidad en el ritmo de sus ataques. Michael Gargiulo logró mantener una doble vida a lo largo de los años, manipulando tanto a sus víctimas como a su entorno cercano. En su vida cotidiana, Gargiulo parecía ser un hombre ordinario, con trabajos regulares como técnico de aire acondicionado y trabajos de mantenimiento. Estas ocupaciones le permitían moverse fácilmente entre los hogares de las personas y familiarizarse con sus rutinas, lo que posteriormente le facilitaría ejecutar sus crímenes. Este trabajo también le ofrecía una excusa para estar en los vecindarios de sus víctimas sin levantar sospechas. Gargiulo era descrito por sus conocidos como amigable y trabajador, participaba en actividades sociales y mantuvo una vida aparentemente normal, llegando a casarse y tener hijos.
Esta fachada le ayudaba a ocultar su naturaleza oscura y ganarse la confianza de las personas a su alrededor. Nadie sospechaba que el hombre común que vivía en su vecindario estaba cometiendo crímenes atroces. Este contraste entre su vida social y su vida criminal fue uno de los aspectos más impactantes de su perfil. Entre sus pasatiempos, Gargiulo se involucraba en el boxeo y otras actividades deportivas, manteniéndose en buena forma física, lo cual también le daba un aire de normalidad. Uno de los métodos más eficaces de manipulación de Gargiulo fue cómo lograba ganarse la confianza de sus víctimas. En la mayoría de los casos, las mujeres que atacó no lo veían como una amenaza. Vivía cerca de ellas y en muchas ocasiones había compartido conversaciones informales con sus futuras víctimas o sus vecinos. Su capacidad para pasar desapercibido era clave en su éxito al cometer estos crímenes. Para controlar sus impulsos asesinos, Gargiulo llevaba una vida estructurada, concentrándose en su trabajo y en su familia, lo que aparentemente le ayudaba a mantener una fachada de estabilidad. Sin embargo, su naturaleza predatoria estaba siempre latente, esperando el momento adecuado para poder atacar. Lograba canalizar sus instintos asesinos en su vida cotidiana a través de estas actividades físicas, lo que le permitía mantener el control sobre sus impulsos por largos periodos de tiempo antes de cometer un nuevo crimen. Incluso su círculo más cercano, como amigos y familiares, no sospechaban de su doble vida. Gargiulo actuaba de manera carismática y era capaz de presentarse como un hombre común, lo que lo hacía aún más peligroso. Su capacidad para mantener una imagen de normalidad mientras continuaba con sus crímenes fue un componente central de su manipulación. En resumen, esta capacidad para ocultar sus impulsos y llevar una doble vida está conectada a los traumas de su pasado, donde las apariencias eran esenciales para sobrevivir en un entorno inestable. También explica por qué sus crímenes eran esporádicos. Su habilidad para engañar y llevar una doble vida aparentemente normal le permitía tomarse su tiempo antes de atacar nuevamente. La investigación sobre los crímenes de Michael Gargiulo, conocido como el Destripador de Hollywood, fue un proceso largo y complejo debido a su habilidad para evadir a las autoridades durante más de 15 años. Todo comenzó en 1993, cuando la policía de Glenview, Illinois, descubrió el cuerpo de Tricia, de 18 años, frente a la puerta de su casa. A pesar de que Gargiulo era vecino y estuvo bajo sospecha, la falta de pruebas concretas y el desarrollo limitado de la tecnología forense de la época impidieron su arresto. Gargiulo, consciente de que estaba bajo el radar, se mudó rápidamente a Los Ángeles, iniciando su vida como un asesino itinerante. Años después, en 2001, tras el crimen de Ashley Ellerin, la investigación dio un giro hacia el ámbito mediático debido a la conexión de Ellerin con el actor Ashton Kutcher, quien debía tener una cita con ella la noche de su muerte. Sin embargo, no existían pruebas suficientes para vincular a Gargiulo con este crimen. Su estrategia de evasión fue mudarse frecuentemente y mantener un bajo perfil mientras cultivaba relaciones superficiales con sus nuevas víctimas. Esto le permitió permanecer libre mientras que la policía se enfocaba en otras líneas de investigación. El siguiente caso fue en 2005, cuando la madre de 4 hijos, María Bruno, fue asesinada en su apartamento en el Monte, California. La brutalidad de este crimen llamó la atención de las autoridades, pero Gargiulo nuevamente evitó ser capturado, no dejando rastros significativos en la escena. El error crucial que lo llevó a su captura
ocurrió en 2008, cuando intentó quitarle la vida a Michelle Murphy en Santa Mónica. Murphy logró defenderse y en el forcejeo, Gargiulo dejó rastros de su sangre en la escena del crimen. Este fue el punto de inflexión en la investigación. La policía pudo recoger muestras de ADN, lo que permitió vincular a Gargiulo con los crímenes anteriores, incluyendo los de Ellerin y Bruno. Finalmente, pudo ser arrestado en junio de 2008. Durante todo este tiempo, Gargiulo utilizaba su fachada de vida normal, con su trabajo estable y una familia, para manipular a las autoridades y su entorno. Se mudaba mayormente con frecuencia y seleccionaba víctimas con cuidado, lo que le permitió escapar de las sospechas por año. A pesar de la atención mediática que trajeron algunos de estos crímenes, su astucia y capacidad para engañar a todos a su alrededor lo mantuvieron libre por más de una década. En resumen, sus tácticas de evasión combinadas con su capacidad de manipular a quienes lo rodeaban contribuyeron a su reputación de ser un asesino escurridizo y metódico, lo que complicó enormemente la labor de las autoridades hasta su captura. Michael Gargiulo, apodado el Destripador de Hollywood, ha dejado una huella significativa en la cultura popular debido a la naturaleza escalofriante de sus crímenes. Su caso ha sido explorado en varios medios, incluidos películas documentales y programas de televisión, que se han centrado en su modus operandi, su capacidad para manipular a su entorno y los detalles de la investigación. Uno de los documentales más destacados en el caso de Gargiulo es 48 horas. Este episodio profundiza en los detalles de su captura y las estrategias que utilizaba para evadir a la policía. Otro documental importante es el episodio sobre Gargiulo en Inside the Mind of a Serial Killer, una serie que explora el perfil psicológico de criminales como Gargiulo y cómo estos factores influyen en su comportamiento. En cuanto a las representaciones en la ficción, su historia también ha servido de inspiración para programas de televisión como American Horror Story. Aunque no se basa directamente en él, ciertos personajes y episodios de la serie reflejan su naturaleza fría y meticulosa. Además, se cree que el personaje de Joel Goldberg en la popular serie de Netflix You podría haber sido influenciado en parte por las acciones de Gargiulo, debido a las similitudes en la forma en que ambos acechan y manipulan a sus víctimas. El impacto de Gargiulo también ha sido abordado en libros y ensayos que analizan la psicología de los asesinos en serie. Uno de los libros más influyentes es The Serial Killer Files, que incluye estudios de casos de asesinos en serie contemporáneos como Gargiulo. Este tipo de obras ayudan a consolidar su imagen en la memoria colectiva como un asesino escurridizo y manipulador. La representación de Gargiulo en los medios ha influido en la percepción pública de los crímenes. El interés por el caso amplificado por los medios no solo aumentó la atención hacia las víctimas, sino que también expuso los fallos en el sistema de justicia que permitieron que el asesino estuviera libre por tanto tiempo. Esto ha llevado a debates sobre la efectividad de las investigaciones policiales en casos de asesinos en serie y cómo las figuras mediáticas, como el actor Ashton Kutcher, vinculado al asesinato de su novia, puede atraer mayor cobertura. En resumen, las representaciones en medios como documentales, series y libros han consolidado la imagen de Gargiulo como un asesino frío y metódico, cuyo impacto en la cultura popular es evidente. Estas representaciones, junto con su manipulación y evasión, amplifican su notoriedad en la historia criminal y contribuyen a la perpetuación de su legado en la memoria colectiva. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para determinar cuáles son los rasgos
más característicos de Michael Gargiulo. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. Para ritmo de crímenes le estoy dando 89 puntos. Cometió un número relativamente bajo de crímenes, pero lo hizo en un periodo extendido y con un patrón creciente en frecuencia. En brutalidad le estoy dando 97 puntos. Su modus operandi fue extremadamente violento, con un uso metódico de armas punzantes para poder acabar con sus víctimas. El daño adicional que infligía a las víctimas sobrepasando el necesario para poder quitarles la vida. Su absoluto desprecio por la vida humana es claro en el ensañamiento y la planificación de los ataques. Para traumas personales le estoy dando 75 puntos. Aunque Gargiulo tuvo una infancia difícil, no se ha reportado una historia de abuso significativo. En términos de trastornos psicológicos diagnosticados, no hay evidencia clara. Sin embargo, las experiencias traumáticas en la vida adulta, incluyendo dificultades económicas y personales, le da forma a esta calificación. En evasión de las autoridades le estoy dando 95 puntos. Gargiulo logró evadir a la justicia por más de una década. Su capacidad para cambiar de ubicación y su complejidad para mantenerse fuera del radar de las autoridades, incluso cuando ya se sospechaba de él, le da forma a esta calificación. En lo que es manipulación, le estoy dando 92 puntos. Logró manipular tanto a sus víctimas como a su círculo cercano de amigos y familiares, mostrándose como una persona normal y confiable. Engañó también a las autoridades y a su comunidad, manteniendo una doble vida sin levantar sospechas durante años. En la influencia cultural le estoy dando 85 puntos. El caso de Gargiulo ha tenido un impacto considerable en los medios, con múltiples documentales y programas de televisión basados en su historia. Su presencia en la ficción es notable, con varios libros y algunas películas que mencionan su modus operandi como inspiración. En resumen, el criterio que más define a Gargiulo es su brutalidad, donde sobresale la violencia extrema de sus crímenes y el desprecio por la vida humana. Su capacidad para evadir a las autoridades y su manipulación también contribuyen significativamente a su perfil, destacando su capacidad para mantener una vida doble mientras cometía sus atroces crímenes. Y así llegamos al final de este caso tan oscuro y perturbador. Michael Gargiulo, conocido como el asesino de Hollywood, enfrentó finalmente su juicio en 2019. Después de años de evadir a la justicia, el juicio acaparó la atención pública, en parte debido a la gravedad de los crímenes y a las impactantes declaraciones de Gargiulo. Durante el proceso, una de las declaraciones más escalofriantes fue cuando afirmó: "No soy un asesino, fui incriminado. Todo esto es un error". Estas palabras resonaron en la sala del tribunal, sorprendiendo tanto a los familiares de las víctimas como al jurado, dado el abrumador conjunto de pruebas en su contra. Otra de sus frases más inquietantes fue: "Si realmente hubiera hecho lo que dicen, no estaría aquí, porque no me habrían atrapado". Este comentario cargado de arrogancia dejó en claro la frialdad y la falta de empatía de Gargiulo, incluso frente a las horribles acciones que había cometido. Durante el juicio se reveló cómo su capacidad para manipular y llevar una doble vida le permitió escapar de las autoridades durante años, engañando tanto a sus amigos y familiares como a las víctimas que nunca vieron venir el peligro. En 2019 fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y finalmente sentenciado a la pena de muerte en California. Al día de hoy, Michael Gargiulo sigue vivo
esperando su ejecución en el corredor de la muerte. El lento proceso legal en Estados Unidos, con múltiples apelaciones y revisiones de casos, ha mantenido su destino en suspenso, mientras las familias de sus víctimas buscan algún tipo de cierre tras años de dolor. Este caso no solo dejó una huella en el sistema judicial, sino también en la sociedad. Nos recuerda cuán impredecible puede ser el mal y cómo alguien aparentemente normal y parte de una comunidad puede ocultar una vida de crímenes atroces. Estos casos también subrayan la importancia de estar atentos a las señales de advertencia y del poder de la justicia para finalmente atrapar a aquellos que intentan escapar. El impacto de sus crímenes no solo afectaron a las familias directamente involucradas, sino también dejó una marca indeleble en la percepción pública sobre la seguridad y la confianza en los demás. Con esto en mente, esperamos que la memoria de las víctimas perdure y que su trágica historia nos sirva para estar más alertas y comprometidos en la búsqueda de justicia. Gracias por acompañarnos en este caso tan complicado y emotivo. Por favor, no olvides darle like al video para poder mejorar en el canal y los videos se sigan distribuyendo a más personas. Si eres nuevo en el canal, por favor no olvides también dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Sin más preámbulos y como siempre les digo, es un hasta luego y por favor cuídense mucho.